buenas noches, ya estamos al aire aquí en Tertulia al aire por Radiola Online, hoy con una invitada muy especial, Ángela Rosa de la Ruta Literaria Andrés Caicedo, que es un parche turístico que hay en Cali. Y Ángela, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas noches, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos quienes nos escuchan y que han elegido este plan de esta noche. Bueno, no, muchas gracias a ti por aceptar la invitación, por estar acá con nosotros. Y bueno, la invitación del día, porque es que digamos que Cali tiene muchos personajes icónicos y que son como representantes de pronto de ese Cali viejo y la idea, pues digamos, aprovechar este tipo de espacios para traerlos acá, para presentárselos de una u otra forma a los jóvenes. Y pues uno de estos personajes, sin lugar a dudas, fue Andrés Caicedo, ¿no? Sí, escuchándote, mi apreciado Andrés, me acuerdo de lo que decía Luis Ospina cuando le proponían los de la gobernación, alcaldía o las autoridades de hacer una escultura en homenaje a ellos, al grupo de Cali. Ellos decían, pero ¿qué somos nosotros? ¿Unos dinosaurios? No, 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 no. Entonces, sí, efectivamente, Andrés Caicedo y su literatura representan una época y son los años 70. Pero también hay que aclarar que no se convierte en un personaje folclórico, digamos, como Jovita, que tiene gran importancia porque Jovita, aparte de que pasa la historia como la loquita del paseo, pues ella era también cómplice de las luchas estudiantiles que están representadas en el atravesado. Asimismo, pues Andrés Caicedo es como Carlos Gardel. Carlos Gardel cada día canta mejor y Andrés Caicedo cada día escribe mejor, y esto se ve, digamos, representado en los turistas que llegan a la ruta Andrés Caicedo de todas las partes de Colombia, del mundo, en su literatura que ahora se vende como nunca antes, porque pues a Andrés le pasó algo parecido como a Van Gogh, que cuando vivía le tocaba estar detrás de las editoriales para que lo publicaran, y ahora pues es un éxito editorial. Paradójico, ¿no? Paradójico. Eh, Sí, bueno, sí. pues sí, sí, definitivamente en este espacio que tenemos de una hora chévere hablar del tema de la literatura, pero a mí me gustaría arrancar pues eh, tratando de conocer a la persona desde su infancia, cómo fue la infancia de él, en dónde estudió, por qué Ajá. partes de Cali se movía, era juicioso, era inquieto. Sí, bueno, Andrés, yo no tuve esa oportunidad de conocer al escritor, no lo tuve. Yo llegué a Cali en el año 85 y Andrés ya había muerto en el año 77, pero todo lo que yo te voy a contar parte de una investigación desde 2006, que empieza como una experiencia de aula significativa, un colegio de fe y alegría en la Comuna 18, y todo parte de una investigación en los libros, entrevistando a su familia, a sus mejores amigos, que muchos han partido. Entonces, ¿cómo fue la infancia de Andrés Caicedo? Pues remitiéndonos un poco a lo que dijo Rosarito, la hermana de él, en la pasada Feria del Libro en octubre aquí en Cali, pues era como un ambiente más bien triste, más bien lúgubre, aunque alguien del público le dijo, pero yo veo que usted se ríe mucho, le dijo a Rosario. Y dijo, sí, es que uno se puede reír y se puede reír con angustia. Entonces tenemos una familia conservadora, tenemos una familia muy distinguida, pues es una familia de abolengo, pero Andrés se siente encerrado desde pequeñito se le notaba su angustia, lo reflejaba en su manera de ser, en su hipersensibilidad, en su hiperactividad, en todas esas inquietudes que él tenía. Y bueno, él crece, a él lo marca mucho, Andrés, algo que el varoncito que nace antes de él muere pequeño, y el varoncito que nace después de él también muere, de tal modo que él crece como único varón con tres mujeres hermanas mayores, muy sobreprotegido
por la mamá, es decir, que él sufría de un complejo de Edipo exacerbado, una mamitis. De esto daba cuenta Hernando Guerrero, que pues que ellos andaban, decía Hernando Guerrero, no me consta cómo le digo, Hernando Guerrero, uno de sus mejores amigos, el de Casa Ciudad Solar, que ellos andaban de la mano. En todo caso, esto sí se puede rastrear en sus libros y especialmente en sus cartas, ¿no? Eh, los libros, como por ejemplo El cuento de mi vida o la correspondencia de 1973 a 1977, la nueva edición. Se podría decir entonces que no fue una infancia, pues no sé, muy lo convencional de un niño, pues digamos que sale a jugar con los amigos, que hace diabluras, Sí, o si era así. sí, 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 sí. Sí, él sí jugaba, claro, como los niños de la época anterior, jugaba a las canicas, tenía sus amigos, eh, y pues era un chico, digamos que caprichoso. En un libro que escribió una vecina de ellos, la señora Sonia Alyeye, justo 6 meses después de Caicedo suicidarse, así, Sonia cuenta de que, pues de que era una familia, digamos, tradicional, normal, y que él jugaba como cualquier niño normal. Ok, ok. Bueno, entonces, en qué momento él empieza a escribir? Porque yo leía algo que, pues personalmente me impactó, que estando, yo no sé si todavía en el colegio él escribía obras de teatro. Sí, sí, sí. Desde que él empezó a estudiar en el colegio, en el San Luis, cuando el San Luis quedaba en el pleno centro ahí en el Parque de San Francisco, la plazoleta de San Francisco de la Gobernación, él empieza a escribir y se conoce con Ramiro Arbeláez y él ya está escribiendo allí teatro y pertenece a una asociación Tesca, Teatro Estudiantil. Él la funda y allí también empieza a participar en concursos y se gana su primer concurso y empieza a montar sus primeras obras de teatro. Es curioso, ¿no? Que antes, digamos, existía esa vocación cultural desde los pelados, pues jóvenes. Ahora eso como, pues pienso yo, ¿no? No sé si me equivoque, pero uno siente que eso se ha perdido, ¿no, Ángela? Sí, por completo, por completo. También puedes decir Ángela Rosa, Rosa, tranquilo. Sí, 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 sí. Al punto de que hace poco vi que justo los colegios ahora más avanzados en Alemania están volviendo atrás a que los prejardines y todo esto, los niños jueguen con barro, jueguen a las canicas, se relacionen entre sí, totalmente prohibido el celular porque pues la tecnología pues hay que saberla llevar y sobre todo cuando son muy pequeños, ¿no? De acuerdo, de Y acuerdo. entonces se está volviendo a esas, sí, se están volviendo a esas exploraciones que nosotros también tuvimos la oportunidad de vivir, de jugar con los hermanitos, con los compañeritos, con los amigos de la cuadra, siempre bajo la vigilancia de los padres, ¿no? De acuerdo, sí, sí. Pues digamos Ujú, que yo me acuerdo que, pues mi generación, yo soy un cincuentón, nosotros ujú, alcanzamos a jugar fútbol en la calle, a montar bicicleta en la calle también, o sea, y sí. a echarnos bombas de agua los 31 de octubre y bueno, eso ya pues no se ve, ¿no? Ángela, te pregunto, bueno, y entonces pues bueno, tiene esa niñez, juventud, pues digámoslo así, convencional, tiene amigos, parche, juega, Ujú. ¿en qué momento empieza a demostrar esa vocación hacia la literatura, hacia el arte? Bueno, Rosarito, su hermana, nos cuenta que desde siempre, como Rosario es un año mayor que él, y cuando Rosario empezó a leer, él la presionaba para que le leyera lo que él quería.
y Rosario reconoce que su propio hermano menor que ella fue su profesor de literatura. Siempre demostró mucha inquietud, mucha sensibilidad por todo. Rosario decía que si a él se le cogía un lápiz o algo, se lo movían de un lugar, era muy sensible con todo. Y tú habías preguntado desde cuándo pues empezó a escribir. Sobre todo se cuentan los 10 últimos años de su vida, 1967 a 1977. O sea, desde los 15 años. Sí, casi los 16 años, sí. Ok. Y ese gusto lo adquiere de algún familiar. ¿Había algún miembro de la familia que escribía o es algo que descubre solo él en la biblioteca del colegio o a través de algunas clases? Bueno, vamos a seguir con lo que cuenta Rosario, con lo que dicen en sus cartas. Primero que todo, cuando ellos vivían en Santa Mónica Norte, que él era un escolar, estaba entre los 10, 11 años, la abuelita materna de la familia Estela vivían en la esquina y allí tenían una inmensa biblioteca. Por el lado, y ellos pues iban donde sus abuelos todos los santos días, y por el lado de la mamá era una extraordinaria narradora, nos cuenta Rosario así en vivo y también nos cuentan sus libros que escribió sobre poesía, que la mamá era una maravillosa narradora y sobre todo les narraba las películas que ella había visto de joven y de soltera. Y además cantaba y tocaba la guitarra. Entonces por allí ya podemos hablar de una herencia de un tono verbal, de un tono oral, y por el lado del padre, el padre era un gramático a carta cabal y demasiado, pero demasiado meticuloso, organizado y sistematizado. Yo tuve el gusto de conocer a don Carlos y de llevar allá a mis estudiantes muchas veces porque nos abrieron sus puertas. Vicky nos abrió sus puertas, las puertas de la casa cuando el abuelito también vivía. A Vicky fue la primera que conocí. Luego a la señora Pilar que acaba de fallecer y por último conocí a Rosarito. Entonces, ahí viene una tradición oral y una tradición de la escritura. El papá escribía en, en los periódicos de Cali, eh, corrigiendo a los otros columnistas. Opa, no, pues entonces tenía de dónde, mejor dicho, tenía de dónde. Exacto. Sí, entonces empieza él a los 15, 16 años y de esos escritos que hizo a esa edad, digamos que porque entiendo que el libro más icónico es Viva la Música, ¿cierto? Exactamente, sí. Es su novela más emblemática, que Viva la Música. Pero antes de Viva la Música, hay otros títulos que, digamos, la gente pueda conseguir. Todo. Tenemos la inmensa ventaja, mi querido Andrés, de que todo ahorita se publicó con el sello Planeta. Okay. Como te decía, y ahora cada que se termina el contrato hay una puja entre editoriales de quién lo publica. Y esa puja, la última puja la ganó Planeta y publicó todo, solamente falta un libro. Así que tenemos la obra completa de Andrés con algunas cartas pues que desaparecieron, que ese será tema pues de otro momento, pero todo está publicado. Todo va a quedar publicado, es un gran esfuerzo, digamos, de la familia, una lucha también de Rosarito, de Sandro Romero Rey, y también en su momento de Luis Ospina, y bueno, y de todos los que promocionamos la lectura, la escritura y la oralidad. Bueno, Ángela, yo aquí voy a hacer preguntas, si se pueden responder bien, si no se puede responder, no hay rollo, no quiero pecar como de meterme al rancho, como se dice vulgarmente, pero voy a preguntar informalmente. Novias de Andrés Caicedo, ¿cómo fue su vida romántica? No, bueno, él primero era un tipo muy tímido, ¿no? Y era tartamudo.
Ajá. No tenía, digamos, esas cualidades de Carlos Mayolo, que Carlos Mayolo era muy locuaz, ¿no? Él era más bien tímido. Y él, asimismo, él se dice, soy un hombre poeta, soy un hombre tímido. Y además, pues era tartamudo. Pero novias, bueno, se dice que María del Carmen Huertas, la chica protagonista de Que Viva la Música, pues fue una amiguita de él, fue una de sus primeras novias, y no la primera. Y que esta niña también está, este personaje que iba a la música está inspirado en otra jovencita muy, muy hermosa, rubia, rubísima. Digo hermosa desde el punto de vista de ellos, desde el punto de vista de Andrés, de apellido Vázquez, de un señor amigo de ellos. Y, y otra novia, pues bueno, la novia, su última novia, Patricia Restrepo, quien era su novia en su momento cuando él se suicida, una mujer preciosa, hermosa, hasta el día de hoy. Y bueno, es así pues como las chicas que, sí, Y, y, de- aunque y dentro dime. de la construcción de, pues digamos, bueno, no sé si, porque yo estuve buscando en internet y todo, y de pronto lo que no, lo que, o sea, no hay, no sé si me equivoqué, pero no hay una biografía como tal de él, ¿cierto? Sí. Sí, ¿Sí sí, la sí, hay? claro, Y en esa claro. biografía participaron, o en la construcción de esa biografía participaron estas novias. No, 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 no. No, lo primero que se hizo, el primer, digamos, intento que se hizo de los primeros fue Alberto Fuguet, el chileno, Ujú. que nos visitó por primera vez a Cali en el año 2008, justo para hacer pues ese compendio y conocer la cultura de Andrés. Y él hace como cineasta, que es Alberto Fuguet, hizo un montaje de textos de Andrés, cartas, digamos, cartas, libros, relatos. Hizo un libro que se llamó eh, Mi cuerpo es una celda, pero pues allí traen como unas ciertas censuras, y hubo como unas ciertas discordias. Entonces vuelve a salir ese libro ya publicado, completo, cartas completas, cuentos completos, sin ediciones y sin censura. Así que digamos, el cuento de mi vida es otro libro de Norma que salió por el año 2007, pero claro, o sea, su mayor biografía son sus propias cartas, él mismo lo dice, eh, O en sea, sus era como propias un cartas. diario. Y Rosarito, sí, 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 Ok. sí, 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 un diario, porque él escribía todo, todo, tomaba registro de todas sus acciones diarias. Y Y era esas, muy meticuloso, igual que el papá, muy sistematizado. y esas cartas, cuando se leen, ¿qué transmiten? Digamos que, ¿cuál era su posición frente a lo que era, no sé, pues, lo que era la vida, la cotidianidad en esos setentas? Pues a mí me da muchas emociones juntas. Eh, Me da tristeza, digamos, me da tristeza de un joven que se siente en un Cali calabozo y cómo lo expresa. Me da mucha tristeza y angustia ver cómo pide auxilio cuando él está recluido en un psiquiátrico en Bogotá, y cómo logra ganarse otra vez la confianza de la mamá para que lo saque de allá, diciendo que sí, que él sí quiere estudiar en la universidad, porque la mamá pues quería que él fuera digamos, un profesional. Y es muy bello, él es completamente un poeta, la manera como él describe Cali los años 70, pero también todo esto está permeado por esa rebeldía con la que él está en sintonía, la rebeldía que nos viene de mayo del 67 en París, la rebeldía de todos esos movimientos culturales y políticos nacionales, latinoamericanos y a nivel mundial. Todo eso está allí registrado, y a mí en especial me encanta la época de los años 70. Yo también soy cincuentona, a portas de los 60, y yo hubiera querido nacer 10 años atrás, en Ok. esa época, justo en esa época de tantos cambios y tantas revoluciones y movimientos literarios y artísticos. Y, Todo eso está registrado en la obra de Andrés, hasta el último momento, ya antes de morir, está registrado en las cartas.
¿Qué lo lleva a él a un psiquiátrico? O sea, ¿qué crisis se enfrenta? Bueno, son muchas, es muy complejo. Es muy complejo, como te digo, pues vive en una ciudad donde él se siente encerrado, Ajá. eh, vive en una sociedad muy conservadora. También él expresa que, digamos, quiere estudiar, irse al extranjero a estudiar, digamos, cine o irse a vivir a Medellín y seguir estudiando en el Colegio Calasanz, pero no alcanza el dinero. Entonces, también el sentirse tan preso de la madre, él se lo hace, él se lo reclama en una parte que yo tengo aquí. Yo aquí sobre mi mesa tengo varios libros para lo que se diera acá. Él le reclama a la madre de esta manera. Dice, he crecido tan duro y tan malo y con tantas cucarachas en la cabeza y no se pudo poner a una distancia correcta con mi crecimiento. ¿Por qué si me cuidaba cuando chiquito? ¿Por qué no quiso cuidar mi pensamiento modificando su mismo pensamiento? ¿Por qué no saber que mi pensamiento no está a gusto con el de los demás, con la gente fuera de su dominio, que no estaría a gusto con ella? ¿Qué es lo que yo necesito entonces? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es una angustia permanente que es muy del artista, ¿no? Que es muy, también es muy existencialista y tenemos que también pensar que es el momento del existencialismo de Jean-Paul Sartre. Upa, upa, no, Entonces, sí, entonces sí. todo se conjuga allí. Él es un artista integral que cada día, como te digo, se descubren nuevos valores en su obra. O sea, El desplazamiento también está allí, el desplazamiento forzoso de nuestro país y todas esas luchas también están allí de trasfondo. digamos que estaba haciendo como una esponja de no solamente la tristeza de él, sino otras angustias ajenas. Exactamente, él sufría por él y por los demás y por el mundo. Sufría hasta porque recordaba yo en estos días que murió la señora Pilar, que está en ese librito pequeño, es un librito muy pequeño de Sonia Yeye, que cuando él nació su sobrina Pilar Rodríguez Caicedo, eh, él lloraba y lloraba y lloraba. Entonces le preguntaban las hermanas, pero tú por qué lloras tanto? Hijo, lloro de pensar lo que podría sufrir mi sobrina. Entonces él sufría por el pasado, por el presente y por el futuro. Y su sobrina, pues estaba recién nacida, al poco tiempo él se suicidó, Upa. 1 o 2 años él se suicidó. O ¿Cuál sea cree? que eran Sí. muchos, dime. Claro, no, de acuerdo. O sea, hipersensibilidad, mejor dicho. O sea, mucha. Sí, Sí, sí. la hipersensibilidad del artista, ¿no? Que nace en cualquier familia, como dice Rosarito, ¿no? Y todo, digamos que toda su angustia, toda su depresión en sí el acto del suicidio, pues es un misterio, porque Rosario cuenta que cuando su hermano se suicidó, ella se metió a las librerías, a las bibliotecas en Estados Unidos, ella era muy joven, tenía 27 años, con su primera hija, casi que bebé, a leer y a leer y a buscar la respuesta del por qué ese hermano tan querido se suicidó, y ella concluye que finalmente el suicidio es un misterio, como tantos otros artistas que tomaron esa determinación. Sí, pero yo no sé si esto pues, es algo que lee uno cuando busca información de él. Hablaba que como algo así como que no valía la pena vivir más de 25 años, ¿cierto? Sí, 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 sí. O sea, él ya lo tenía Sí, eso es como. como, digamos, como el cliché Sí, de lo que sí que, porque se perdía la capacidad de asombro. Él sí. tenía mucho miedo a eso. Además, si nos vamos a un punto de vista psicológico, también él sufría el complejo de Peter Pan, del niño que no quiere crecer. Ok. Sí, entonces él no se veía viejo. Y esto que se dice de que él se preparó, o sea, que él sabía que a viejo no iba a llegar él era un suicida con plan. No quería pasar de ahí, No mejor quería, dicho. no quería, es el eterno adolescente. Eh, ¿cuál crees
que puede ser, porque pues yo creo que de todo, somos 8.000 millones de paisanos en este planeta, y yo creo que 8.000 millones de moralejas por ahí derecho. ¿Cuál es esa moraleja o ese legado que puede dejar él? Pues yo me remito a las palabras de Carlos Mayolo cuando ya estaba muy mal, que le hacen un documental y dice, menos mal que Caicedo se suicidó en esa época, porque lo que nos ha tocado vivir de allá para acá ha sido desastroso. Es decir, que a él le hubiera dado bastante duro. Claro, es que mira que, sí, mira que, pues mencionas claramente ese tema de la sensibilidad hacia... y es que uno aquí, y perdón la expresión, pero uno le toca estarse haciendo el huevón constantemente con tanta cosa que ve. O sea, digamos que si vos te pones a ser sumamente empático, te enloqueces, porque ves maltrato hacia gente vulnerable, hacia otras especies animales, hacia... o sea, uno ve cosas que yo a veces digo para mí mismo, si Dios existe, pues francamente es un borracho o qué pasa, porque esto está muy mal. Pues bueno, sí, yo sí, digamos que yo soy una persona de mucha fe. Yo creo que eso también es como herencia, ¿no? Inculcado por quienes lo criaron a uno, por su madre, por el padre, por las tías, pero que el panorama es muy desolador, y que a uno le toca distraerse con sofismas de distracción, tiene toda la razón. Y digamos que ahí se remite uno otra vez al artista, ¿no? Yo también soy muy poeta y tiendo a distraerme mucho de esa realidad, o como diría Mario Mendoza, yo escribo y digamos que me olvido en esos universos posibles que él mismo crea, pero para olvidarse de la realidad. La realidad es muy fuerte, ¿no? Lo que está pasando en Gaza, todo, pero pues también uno, digamos que uno tiene que tener como una esperanza, pegarse de algo, como diría Pepe Mujica, no vivir con esperanza, la vida es bella, con alegría, y vivir con sentido, tener un propósito, que es lo que, digamos, yo como profesora, porque yo pues también soy profesora, yo le digo a los chicos, uno debe tener un sueño y un propósito y algo que nazca del corazón. Pues yo he enrutado mi vida hacia la literatura, hacia transmitir esa alegría, digamos, como el libro de la alegría de vivir, la alegría de leer, es como así, como a pesar de todo, vale la pena vivir y hacerlo dignamente y justificar la existencia. Sí, mira que, bueno, yo como te contaba, vivo en la Cumbre y poco bajo a Cali, pero por temas médicos he estado yendo. Y uno en Cali se encuentra unos cuadros de miseria que, pues, hombre, a mí personalmente el fin de semana pasado, cruzando un puente peatonal, ver personas acostadas, una de ellas con su perrito ahí, con su mascota, o sea, esa vaina me pateó durísimo. Entonces, bueno, yo digo, juepucha, toca hacer como el esfuerzo para hacerse el bobo, y no dejarse uno, no sé, afectar, y entiende uno todas esas posiciones. Detente allí, hay dos datos. Uno, que pues esta es la segunda vez que tú me invitas, yo te agradezco mucho, pero es importante que los oyentes sepan que tú vives en la Cumbre, y la Cumbre es un sitio demasiado importante para Andrés Caicedo y su familia, sus hermanas, porque allí iban a veranear con la familia, y esos veraneos están registrados en la obra. Subía al tren hasta allá. Subían en el tren. Sí, subían en tren allá hacia la casa campestre, que tú me cuentas pues que ya ahora está como muy desvencijada, ya no pertenece a la misma familia, y todo, y la Cumbre, pues como su propio nombre lo dice, es una montaña. No sé a cuántos pies estamos sobre el nivel del mar. Estamos a estamos a 1550, 1600 metros sobre el nivel del mar, un clima agradable. Y mira que cuando yo hablo, y yo me imagino que lo debe narrar él en sus historias, cuando yo hablo con gente que lleva mucho tiempo acá,
gente que lleva, no sé, 50, 60 años acá, hablan Ujú. pues hombre, no había carreteras, el viaje en el tren y esos trenes que tenían el restaurante adentro, que comías en el Lo tren, máximo. sí, o sea, Sí, eso una sí los cosa muy conocí, bacana. yo no Yo a sí la no, cumbre, pero sí trayecto no, no, Armenia-Cali, yo lo sí no máximo pude. para un niño, máximo. Sí. Mira que esa fue una de mis grandes frustraciones. Un día yo, insistiéndole a mi abuela que quería montar en tren, me llevó en tren a Buga, pero no, no había Sí. nada de eso. Ya, o sea que fue Bueno, frustrante. pues, bueno, pues, bueno, otro, pues es una lástima, sí, porque para un niño es, mejor dicho, un fenómeno extraordinario, inolvidable. Sí, sí, Y tú sí. habías nombrado lo del perro y justo ayer, pues como para ver la belleza, digamos, en lo que es tan duro de ver, justo ayer cuando yo regresaba a mi casa, estaba yo esperando el transporte masivo y vi un, un señor, un reciclador que iba con su perro y el perro ayudándole a reciclar, cogía las cajas y iba y No, las echaba qué ya maravilla, a ole. la carreta, eso es una Una belleza, o sea, es maravilla. como, sí, 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 es como ver lo bello en medio de lo que De nos lo está, duro. lo que nos toca Sí, vivir, sí, sí, sí. y- ajá, Sí, totalmente, Ángela, totalmente. Bueno, también yo estaba leyendo algo hoy y bueno, Andrés Caicedo le dio muy duro al tema del teatro. Fue actor, leí por ahí que fue actor, que estuvo trabajando en el TEC con Enrique Buenaventura en su momento. Me imagino que sí. cuando el TEC estaba, yo creo que empezando, ¿no? Sí, eso cuando tú dices le dio duro es porque, pues, porque era un duro, ¿no? Sí, Porque era un duro para el teatro claro, exactamente. sí, claro, o Eh, sea, y, a- o sea, sí, y exactamente. hay una anécdota muy bella que se cuenta siempre y es cuando hay dos anécdotas muy lindas relacionadas con Enrique Buenaventura y el Teatro Experimental de Cali, el TEC. La primera es que el maestro Enrique Buenaventura cuenta en la película, en el documental Unos pocos buenos amigos de Luis Ospina, cuenta que cuando Andrés se suicidó, él estaba en Europa, iba en un tren, justo iba en un tren cuando se enteró de que Andrés se había suicidado Upa. y pues el maestro manifiesta que a él le dio muy duro, que, que semejante actor, personaje y artista le dio muy duro y suicidarse tan joven. La otra anécdota es que cuando Andrés fue actor del TEC, en ese tiempo estamos hablando de los años 70, eh, no tartamudeaba, lograba cuando pasaba al escenario no tartamudeaba. Hay otro dato y es que con lo que te digo que ha salido publicado, ya salieron todos los guiones de Andrés, los guiones completos publicados en un solo libro, guiones de Andrés Caicedo, otro libro, toda la obra completa de teatro de Y, Andrés y, Caicedo. y ya los han llevado, ya han hecho producciones de teatro a partir de los guiones. Mira, bueno, de los guiones se ha hecho de todo. De los guiones, obra de teatro bellísima, yo recuerdo una, bueno, muchas, pero tuve la oportunidad de presenciar la puesta en escena de Sandro Romero, El Mar, que él mismo también Andrés Caicedo la montó en esa época. El Mar es una belleza y Sandro Romero le dio varias vueltas por el universo con esa obra, con El Mar, una belleza, preciosísimo. Es un homenaje a los libros que Andrés leía y que se trataban sobre el mar, como Moby Dick. Ok, ok. Ujú. ¿Él viajó mucho? Andrés Caicedo, no, no, ¿No? no, no, no. No, él viajó dos veces a Estados Unidos y que también está registrado en sus obras, pues esto ya digamos que entre nosotros los estudiosos de la obra, los aficionados, los caicedianos, pues conocemos la anécdota y es que, o la vivencia, él fue dos veces a Estados Unidos y una de esas a vender sus guiones. Sí. Y, pero no lo consiguió y cuando él se regresa de allá, se regresa muy decepcionado. Y lo dicen en sus cartas y también lo dice Rosarito. A partir de allí él empieza a escribir que viva la música y ese ya es el principio del fin,
pero también es su principio como consagración como escritor, porque pues que viva la música es su obra máxima, que aguanta cualquier análisis de estructura, como lo demostró la poeta, olvido el nombre de la poeta María Quintero, olvido el nombre de la poeta, pero ella en su tesis de doctoral, ella demuestra que viva la música aguanta cualquier análisis estructural. Elvira Alejandra Quintero se Ok. llama la poeta, El libro, maestra de la Universidad del Cauca. el libro que iba a la música puede ser, a ver, o sea, hay puede ser como un paseo cultural por Cali o algo así, por el Cali de esa Sí, época. sí, sí, perfecto, lo has dicho, lo has dicho. Exactamente, eso es lo que es a la visión del traductor al inglés de que iba la música, Frank Wynn. Cuando él viene a Colombia, él dice que iba la música es la cultura de Cali representada en un libro. Exactamente, norte, sur y el centro de la ciudad, su gastronomía, su modo de ser y todo, y eso es lo que permanece, Andrés, porque hay quienes dicen, digamos, que esa Cali ya no existe o que esa Cali nunca existió, pero digamos que los literatos nos guiamos por algo que se llaman los imaginarios colectivos, Ajá. y esa Cali está vigente, esa Cali, ese modo de ser del caleño, solidario, alegre, que se para de, digamos, de la tragedia, que ve en lo horrible, ve lo maravilloso y sigue adelante, y ese gusto por el baile, por el goce, todo eso está ahí representado, aunque viva la música, más exactamente en la mona, en la siempre viva, Bueno, su protagonista. pero en el libro que iba la música también refleja ese sentir o ese sentir de pronto de estar, no sé, como preso en Cali. ¿Ese sentir ya se había ido o todavía seguía? Pues se va dando, digamos, cuando la mona conoce el sur, está en una fiesta en Miraflores Ujú. y que está con sus amigos del norte y ella se despierta y pues todos están pues en una resaca, todos están profundos y ella se Ajá. levanta porque escucha unos cueros al otro lado de la vía. Sí, definitivamente es como es como morir un poco cada día con la experiencia. Entonces, cuando ella hace ese tránsito, la protagonista, que se deja ir por los cueros, está sonando Amparo Arrebato al otro lado, Ajá. eh, y va dejando morir un lado, va renaciendo el otro. Entonces muere, digamos, la chica que ama el norte, que es oriunda del norte, pero va recibiendo otro universo, que es el universo de la salsa, el universo de lo popular, el universo del sur, y deja atrás el universo del rock y el universo de la clase privilegiada. Y lo dice en ese instante, en el libro dice, desde ese entonces el norte para mí fue marchito y poluto. Y ya eh, al final del libro dice, pues no te sientas llenecita nunca, que nunca te sepan definir. Tú inventa algo, el cine agota, el libro miente, quemen los ambos, dejen solo música. Vea pues, vea pues. Interesante. Cómo a ver, esos últimos años o sea, ¿cuánto transcurrió desde que iba la música hasta el fallecimiento de Andrés? El día que él recibe su novela editada por el Instituto Popular de Cultura, Ujú. eh, que está a la cabeza del poeta Juan Gustavo Cobo Borda, que es el que le da, digamos, ese voto de confianza a Andrés y le publica su libro. Ujú. El día que Andrés recibe esa primera edición, ese primer libro, ese día se suicida. Opa. O Y sea él lo que, va contando ahí en su carta, él lo va contando en su última carta. ¿qué pasa? En la carta que escribe en el Sí, momentos antes de suicidarse.
En ese diario o en esas cartas, digamos, esas cartas me imagino que son fechadas, ¿cierto? Sí, 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 no, pues fechadas, va diciendo la hora, él Sí, va upa. diciendo la hora, ajá, Y él en va qué, y en diciendo, qué ya van a ser la momento, una. y en qué momento se ve que Dice, empieza a ir como hacia ese mira, lugar? ¿En qué momento ya se lo ve? tengo listo, ya te lo tengo listo en Sí, esa última carta, dice, él se suicida un viernes, que es demasiado importante para un caleño, porque los viernes son los viernes de la rumba, los viernes de salir a la discoteca, los viernes de salir a sí. buscar parche, ¿para dónde vamos? O vamos de borondo, como se dice, que vamos a ver, pues a darnos una vueltica. Él lo dice en su carta, dice, ya van a ser la una de la tarde, o ya son. ¿Será posible que se haya parado mi reloj? Ahora me acabo de cruzar con el león cerdo Corquí y no me dijo nada, a pesar de que esta mañana bien temprano le entregué la carta. Bueno, está hablando ahí del dueño del edificio. Ajá. Aparte que te quiero leer, es donde él dice que se encontró aquí está, me encontré con Hernán N. Nichols. Él iba en el G y paró, y yo le mostré que iba a la música, y se puso, la verdad, bastante contento, y me invitó a que fuera esta tarde a su oficina para que planeáramos la celebración, pero yo no quiero hacerlo. Yo solamente quería celebrarlo contigo, Patricita, y no haciendo una rumba ni llevándote a comer, sino congraciándonos, contentándonos de nuevo. Sería tanta la dicha, sería tanta mi felicidad, pero francamente lo que empezaría a hacer de no estar más a mi lado. Pero no lo vas a estar y entonces sigue la carta y él va diciendo la hora desde que empieza a escribir hasta, se calcula que él se suicida antes de las 3 de la Uy, tarde. Dios mío. Oh, muy duro, muy duro, muy duro no sé, se queda uno Ujú. no sé, porque te transportas como a ese momento y pues sí, pesado, pesado. La Sí, es familia, un dolor, sí, es sí, un dolor. Digamos que de parte mía es un dolor de profesora, de que, ajá, porque él manda auxilios, él manda muchos auxilios en sí, sus cartas. Él dice, este que estoy aquí no soy yo, porque a él lo tienen prácticamente que dormido con una ribotril, ah, una medicina y otras medicinas que vuelven las emociones planas. Entonces, esa hipersensibilidad, el tratamiento en el psiquiátrico de lo que se trata es que lo dejan en las emociones planas, ujú, no siente nada. Entonces, cuando llega Miguel Marías a visitarlo, que ellos tenían mucha expectativa carteándose de conocerse el uno con el otro, Miguel Marías, crítico de cine español con el que él ujú, se carteaba, y llega él a visitarlo y Andrés está en el psiquiátrico, entonces Andrés ni fu ni fa, y pues él, claro, el amigo se va muy decepcionado, pues tantas ganas de vernos y ni fu ni fa, y él le pide, o le escribe una carta a Andrés a su amigo, ese que tuviste no soy yo, claro, ese que tuviste no es Andrés Caicedo, por favor que alguien me ayude, que alguien me saque de acá. Él dice en esa carta, ni en mis peores trabas me he sentido como me siento en este momento, que es lo que me han dado. Entonces es muy angustiante porque uno siente un dolor de profesor, uno siente un dolor de madre, uno siente un dolor por un, digamos, un artista sí, que en oh, ese momento está pidiendo auxilio y de acuerdo a lo que pues ha pasado, digamos, en la psiquiatría las cosas no han avanzado mucho. ¿Por qué lo digo? Porque el mismo cuestionario que está en que viva la música que le hacen a Ricardito Miserable cuando lo van a ingresar al psiquiátrico, es prácticamente lo mismo que le hacen hoy. Tengo una hermana que ha trabajado toda la santa ujú, vida en un hospital psiquiátrico, las cosas no han cambiado mucho, te digo. no, no han Lo que cambiado, se trata, lo que se dice normalizar es más o menos lo que se ve en la película La Naranja Mecánica, que es tratar de, digamos, de que esa persona no sienta, de que esa persona sí, no dé como tanta lata ni no, moleste tanto, sino dejarla quieta. no, y al final la naranja mecánica muestra que la cura es mucho peor que la Que la enfermedad. enfermedad, Sí, 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 como lo dice la canción la de naranja Salsa. mecánica, o sea, al Sí, final el tipo queda hecho nada. O es sea, una producto del tristeza, sí, es tratamiento, el una tratamiento tristeza. lo acaba, mejor dicho. Exactamente, Sí, exacto. no, mira que
hombre, interesante la historia porque, pues como te decía al principio, es un personaje de Cali, o sea, icónico, y más que en Cali, pues no nos hemos caracterizado por muchos talentos, pues sobre todo a nivel literario, ¿no? Entonces yo creo que es como el personaje bandera nuestro, es Andrés Caicedo, no sé, pues Sí. Sí, yo lo vivo a diario, Andrés, yo lo vivo a diario porque él decía en ya finalizando su novela, si dejas obra, muere tranquilo, confiando en unos pocos buenos amigos, que es como titula Luis Ospina su homenaje a él, 9 años después de muerto, en el año 86. Y yo lo vivo a diario, más que todo fuera de Cali. Eh, es muy bello, digamos que en ese sentido, que Andrés Caicedo me traiga muchos buenos amigos todos los santos días, es una cosa muy bella, ¿no? Y digamos que desde parte sí, de los profes, a los profes les da mucho miedo, no, pero ¿cómo vamos a leer a Andrés Caicedo de muchacho de suicidio? Pues justo, profe, es el momento de que sí. discutamos tantas cosas que los muchachos temen, que los muchachos dicen, Hay y que, sigue siendo una obra de mucho éxito, justo porque parece sí. hablarle a uno al oído. Y mira que Ángela, yo hace unos años, no sé, yo creo que hace por ahí 20 años dictaba clases en la Autónoma, allá hay comunicación Ujú. social, pero dictaba Sí, clases de algo que no tiene nada que ver con comunicación, sino lo mío es el tema de negocios, entonces dictaba una clase de sí, emprendimiento y dentro de ajá, los muchachos que, que, que tuve como alumnos en estas carreras como de comunicación y también creo que había gente de publicidad o algo así, vi eh, eh, muchos Andrés Caicedo, o sea, él marcó o sigue marcando como uno ve muchos pelados que quieren como emularlo, o sea, en su forma de vestirse, en su look, se ve mucho pelado muy parecido. sí, es un artista que irradia muchas cosas. Sí, es un Sí, rockstar, mejor es como un rockstar. sí, se puede ver como un rockstar, como un poeta, también como un poeta maldito, digamos como un Paul Valéry, como un de estos de los poetas malditos, ¿cierto? Y, Ujú. el- y exactamente como alguien que siempre mantiene vigente, alguien que siempre está vigente. Bueno, no, Y sí, digamos que son muchas las aristas, ¿no? sí, sí, total, Cada quien total. toma del personaje lo que le gusta. A mí me encanta, yo admiro demasiado en la obra de Andrés Caicedo es su prosa poética, que en un libro, por ejemplo, escrito por otra persona que no es de Colombia, Juan Duchesne Winter, otro gran estudioso de la obra, él dice que Andrés Caicedo, dice, la proeza de Caicedo consiste en jamás traicionar ese deseo, ya sea con moralizaciones humanistas o concesiones mercantiles. Eh, Cuando dice concesiones mercantiles, eh, esto va muy acorde con una carta que Caicedo le escribe a su mamá en el año 75 despidiéndose, diciéndole que él pues no está hecho para todas esas, digamos que esas influencias de jerarquías y para uno avanzar. Eh, todo lo que se debe hacer, de pronto algunas personas hacen en su arribismo y dice que él no está hecho para eso. Sí, imagínense cómo habría sido ahorita, que el tema es mucho más cruel. No, pues mira que también pienso que hay muchas cosas porque justo producir cine en ese tiempo era bastante costoso Claro. y ahora con un celular se hacen maravillas. Por ese lado, pues él estaría muy contento, pero también muy abrumado, digamos, de tanta superficialidad para un poeta como él. Ellos tuvieron el tema de Callywood, ¿no? O algo así. Ellos producían algunas películas, ¿no?
Sí, ellos se denominaron el Grupo de Cali, eh, con Luis Ospina y Carlos Mayolo. Entonces, con Carlos Mayolo, él intenta hacer la película Angelita y Miguel Ángel, pero por cuestión de egos y por cuestión de que no se pusieron de acuerdo en muchas cosas, entonces la película queda inconclusa. Sí. De hecho, alguna vez en un programa de, no sé si era Focine o algo así, en un canal regional vi pues como un programa sobre ese sí, sobre esa producción que intentaron hacer en algún momento. Y Ángela, bueno, sí, una corrección que te hago, que ahora dije de los poetas malditos, Paul Valéry, no, el poeta es Arthur Rimbaud. ok, Arthur Rimbaud es, digamos, Andrés Caicedo es equiparable a un Arthur Rimbaud por, digamos, lo precoz, por lo joven, por todo lo que hace tan joven, y también, como tú lo dices, un rockstar, también por su melena, digamos, su apariencia de hippie, muy acorde con la época del hippismo, ese movimiento que estaba protestando por la guerra del Vietnam y por el mercantilismo en Estados Unidos. Entonces hago esa corrección, no es el poeta Paul Valéry, es el poeta Arthur Rimbaud. ok, gracias. A partir, o sea, ¿cómo es la relación de la familia Andrés Caicedo después de su partida con su obra? O sea, ¿queda alguna semilla que ellos continúan? ¿Algún familiar de él siguió escribiendo eh, o guiones o cuentos o novelas? Rosarito. Rosarito es una mujer muy disciplinada en la escritura. Rosarito siempre ha llevado diarios de todo así, de un registro de su vida, de sus recuerdos, y ya publicó dos libros, Rosarito. Los dos son de poesía. Bueno, no, interesante. Ángela, no, pues ya vamos llegando al final del programa de hoy, de Tertulia al Aire por Radiola Online. Hoy estuvimos hablando sobre aspectos biográficos de Andrés Caicedo, de su obra. No sé, Ángela, si podemos aquí mencionar porque pues hagamos publicidad de la obra de Andrés Caicedo, dónde conseguirla, los Claro. títulos, todo lo que se pueda decir, porque me parece que hay que leer. Mira, Ángela, que qué curioso, ¿no? O sea, yo no sé por qué cada vez escribimos peor. Me aterra eso, me aterra. ¿Sabes a qué puede ser eso? Porque, digamos, desde mi impresión muy personal, cada vez, precisamente por esta sociedad mercantil y superficial, a los seres humanos les da miedo explorar su sombra, le da miedo explorar su interior más profundo, y todo es ruido, pero no hay una exploración interna. Entonces, pues como diría un escritor muy joven, Luis Valencia, para escribir hay que escribir, digamos, desde la franqueza. Ok. Y para eso se necesita ser uno muy fuerte y tener mucha valía, mucha No, valentía para listo. eso. En temas de fondo No, sí, pero ujú. en temas de forma, digo, escribimos muy mal en el sentido de, ves en redes sociales que uno dice, pucha, ¿es puntería o es ortografía? Porque lo que va con ese, o sea, no sé, o sea, es todo al revés, mejor dicho, todo al revés. No, yo digo que pues los géneros literarios se corresponden a una época, ¿no? Ujú, Digamos que se desvirtúa mucho que los jóvenes no escriben o que los jóvenes leen, pero ellos lo hacen de otra manera ya. y lo expresan de otra manera, sí. Mira, tú nos dijiste, me preguntaste de libros, por ejemplo, los de Rosarito, uno se llama Mil Pedazos, fue el que ella publicó primero, el otro es de poesía. Y los libros de Andrés pues se encuentran en las librerías más importantes, si los quieren de segunda, pues como diría el mismo, que sean pirata de calidad, pero pues lo mejor es comprarse unos libros originales Sí, de claro. segunda. Por ejemplo, sí hay muchas bibliotecas, librerías, perdón, para eso, o en las mismas bibliotecas. Y no, las librerías más importantes se encuentran los libros de Andrés.
Y pues también es una invitación a que ustedes realicen el recorrido literario La Ruta Andrés Caicedo con mi equipo y mi persona. Eh, y bueno, tenemos rutas Andrés Caicedo el próximo sábado 24 de mayo, el 31 de mayo, el 7 de junio, y estamos saliendo cada 8, cada 15 días los sábados, y también nos dirigimos a los colegios y universidades. Nuestro público Interesante. objetivo son ¿Cómo te colegios. contactan? ¿Cómo te Dime. contactan? Importante los datos tuyos para que quien quiera hacer la ruta literaria Andrés Caicedo se pueda comunicar contigo. ¿Cuál es tu número, Sí, tus redes? sí, claro. Sí, sí, sí. Mi número del WhatsApp Business es 311-396-0464. 311-396-0464. También tenemos nuestra página web turismoencantoliterario.com, turismoencantoliterario.com, y allí pueden agendar. Allí está pues el cronograma, pueden agendar y pagar allí mismo por la página web. También nos encuentran en Instagram como Ruta Andrés Caicedo y Encanto Literario. Yo te Genial. contaba que la Ruta Andrés Caicedo hace parte de una empresa que creamos con unas compañeras del SENA cuando nos certificamos en el año 2021 como guías de turismo profesional, e hicimos una empresa de viajes que se llama Encanto Literario, la cual promueve y conecta las emociones con los territorios que inspiraron las obras de Andrés Caicedo, de Jorge Isaacs, de José Eustaquio Palacios, como digamos el Alférez Real. También hacemos conexión con la ruta Gabo, capítulo Cartagena, Opa. Aracataca, y también con la obra de La Vorágine de Rivera. Genial, genial, genial. Bueno, no, entonces ya saben, ya tienen el contacto de Ángela, me parece que es un parche buenísimo y además que seguiremos averiguando a ver si podemos hacer la ruta Andrés Caicedo por acá en la cumbre, ¿no? Claro que sí, por acá también bienvenidos, y por allá cuando ustedes quieran, por allá nos Sí, vamos a pasear y a leer sí, las cartas, sí, uy, sería porque buenísimo. digamos que, sí, porque digamos que la metodología de la ruta Andrés Caicedo, como te decía desde el principio, todo está documentado en cartas, en entrevistas y personales y también grabadas de su familia, especialmente Rosario. Entonces, de lo que se trata es de leer esos fragmentos de la obra de Andrés Caicedo que se corresponden con los lugares. Entonces, ir a la cumbre sería fascinante Sí. porque leeríamos esas cartas que refieren esos veraneos, mi Es, querido Andrés. es más, se me acaba de ocurrir una idea que te la comentaré mañana extra micrófono. Por interno, como Sí, sí, dicen. sí, sí. Ángela, muchísimas gracias por acompañarnos Eh, hoy. Muy bacano. Qué chévere en algún momento poder hacer otro espacio y que puedas invitar a la hermana de él, a Rosario, y que estemos los tres aquí hablando un ratico así informalmente. sí, siempre muy, digamos, muy dispuesta, y ya lo habíamos hablado antes también, pues Rosarito vive en Estados Unidos desde muy joven, desde que se casó. Lleva más de 50 años en Estados Unidos, pero ella también siempre desde que, eh, digamos, ella mantiene muy dispuesta desde que su agenda se lo permita, pero ella es muy. Con ella pues conversamos casi que a diario porque yo la mantengo al tanto de todo lo que mis cosas con la ruta Andrés Caicedo. Genial. Eh, sí, de un modo porque es el modo de validar la información que yo entrego en la ruta, Ujú. y de modo pues este ya es como un regalo de la vida que Rosarito pues nos consideramos como hermanas en el apellido Burlitzer, que es otro cuento que está registrado en Que Viva la Música, que es la marca de las radiolas y de las rocolas Ah, ok. más famosas, sí, Wurlitzer. Bueno, Es muy lindo todo lo que a mí me acontece en la vida, y sobre todo esas amistades y el acercamiento con la familia de Andrés, especialmente con Rosarito, es muy bello, es muy lindo. Y ella siempre saluda a los turistas cada vez que vienen al recorrido de la ruta qué Andrés bueno. Caicedo, hace
les hace un audio muy especial. Bueno, Bueno, ella es muy especial en sí. bueno. Ángela, te mando un abrazo y nuevamente pues Igualmente, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. muchas gracias a quienes nos escucharon, a quienes se quedaron la hora y siempre será un placer, Andrés. Muchas gracias a Bueno, ti. ok. Chao, chao, Un gran Ángela. abrazo y Que estés muy bien. bendiciones. Igualmente, Chao, un te abrazo. Chao, cuidas. chao. Chao. Bueno, y era Tertulia al aire por Radio La Online. Estuvimos con la profe Ángela Rosa y datos biográficos de Andrés Caicedo, escritor caleño del Valle. Sigan conectados con Radio La Online y ya volvemos. Chau, chau, chau.